Amados hermanos y amadas hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y permanezca también con ustedes ahora y siempre. Amén. Desde tiempos muy remotos, desde sus inicios, los cristianos y las cristianas siempre buscaban diferenciarse de las sociedades en las que vivían. Pero no lo hacían así como hoy en día se podría suponer, distinguiéndose a través de la ropa, ¿no? de su vestimenta, de cosas, digamos, bien visibles. Tampoco de repente se diferenciaban por alejarse, digamos, del mundo. Lo interesante de estos primeros cristianos, las primeras comunidades, fue que ellos sabían que no eran del mundo, pero aún así vivían conscientemente en el mundo. Lamentablemente esto a lo largo de los siglos se fue perdiendo. Hubo de vez en cuando destellos de esos recuerdos de que para ser cristianos no necesariamente tenemos que retirarnos del mundo. Para diferenciarnos del mundo no hace falta separarse, alejarse del mundo, sino para ser cristiano realmente es necesario vivir conscientemente en el mundo, pero también sabiendo que no somos del mundo. Por eso en la Edad Media se pensaba que solamente era posible ser cristiano cuando uno vivía como monje o como monja en un monasterio. De ahí tal vez también viene el pensamiento equivocado que el hábito hace al monje. Como hoy en día, en nuestro pensamiento, que el traje hace al hombre, ¿no? Por la apariencia uno puede ver quién es cristiano y quién es no, quién es buen hombre y quién no. Gracias a Dios, alguien que rompió de vuelta con ese imaginario equivocado, fue Martín Lutero. Porque Martín Lutero, hace 500 años atrás, él vivía como monje en un monasterio, pensando que así él podía agradar a Dios alejándose del mundo. Pero gracias a su revelación, gracias al encontrar el Evangelio, que el ser humano es justificado ante Dios, no por lo que hace, sino por lo que Dios hace por el hombre, por el ser humano, justamente a través de Cristo Jesús, quien caminaba en este mundo, si bien no era del mundo, pero sí demostró su amor al mundo, haciéndose semejante a nosotros hasta la cruz. Y eso lo llevó Martín Lutero a salir fuera del mundo. Si Dios ama al mundo, si bien no es el mundo, entonces ¿cómo nosotros no también debemos salir al mundo? Vivir conscientemente como cristianos en el mundo sin ser del mundo. Hoy en día siento que esto se ha perdido de nuevo. Ese no ser del mundo, pero sí estar conscientemente en el mundo. Y por eso quiero compartir con ustedes palabras de la epístola a los Efesios, que es el texto de predicación para este domingo de hoy, porque me parece que es un hermoso testimonio cristiano justamente de cómo ser en el mundo sin ser del mundo. Entonces podemos leer así en la carta a los Efesios en el capítulo 4, los versículos 17 al 24. Y ahí escribe así: Esto digo e insisto en el Señor, que no se conducen más ustedes como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes,
teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida que viene de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad o al desenfreno, capaz mejor se podría decir, para cometer con avidez, para cometer con verdadero, digamos, afán, toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Sin verdad le han oído y sin verdad han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Cristo Jesús. Con respecto a su antigua manera de vivir, se han despojado del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero han sido renovados en el espíritu de su mente y se han vestido del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y en santidad de verdad. Hasta aquí la palabra que hoy nos ha de guiar en este sermón dominical. Van a ver que es algo importante saber, que este texto en primer lugar es dirigido a cristianos que ya fueron bautizados. No es dirigido a personas que no han conocido el bautismo. Por eso hay un error de traducción a veces en algunas Biblias. Yo estoy usando la Reina Valera 2015, pero también lo mismo pasa en Dios habla hoy, o en la Reina Valera 95 o 60, que traducen lo que el texto griego usa un infinitivo y es traducido por un imperativo, es decir, algo que debemos hacer todavía, ¿no? Por ejemplo, entonces, si eso fuese así, hay que leer, despójense de su vieja manera de vivir. Renuévanse en el espíritu de su mente y vístanse del hombre nuevo. Pero aún así no es así, porque ese texto justamente ya es dirigido a cristianos bautizados. Y por eso, como hay que traducir el infinitivo en griego, hay que traducirlo por un indicativo, es decir, ustedes se han despojado del viejo hombre. Se han renovado, han sido renovados en el espíritu de su mente. Se han vestido del nuevo hombre. Fíjense, lo que acá dice despojado, entonces, es dirigido a cristianos ya bautizados. Y lo que dice acá el texto básicamente habla sobre un ropaje, es decir, habla de despojarse, de desvestirse se podría decir, y habla de revestirse, de ponerse un nuevo traje. Entonces uno podría decir, pero entonces sí, tienen razón aquellas iglesias que dicen que hay que ponerse nuevas ropas, ropas que nos distinguen del mundo. Pero escuchemos un poquito más atento. La tradición antigua de los bautismos fue seguramente algo maravilloso. Bueno, hay algunas iglesias que hoy todavía lo hacen. En general se reunía una vez al año en la fiesta de la Pascua, bien de mañana, después de una larga vigilia, se reunían los bautizandos, los que se iban a querer bautizar, se reunían al lado de un río, o al lado de un estanque, y cuando empezaba a nacer el nuevo día, cuando iba a nacer el día nuevo justamente de la Pascua, o la Pascua de la Resurrección, para que quede firme de que bautizarse significa estar unido al Cristo resucitado, estos bautizandos se quitaban sus ropas viejas, sus ropas con que venían, se ponían dentro del estanque, dentro del río, se sumergían en el agua y cuando emergían de vuelta del agua, había personas con trajes blancos. Con esos trajes blancos ellos fueron revestidos. Seguramente fue una ceremonia espectacular eso, ¿verdad? Pero ahí está todavía esa idea, digamos, de despojarse
del viejo ropaje, sumergirse en el agua, que quiere decir, digamos, el comienzo de algo nuevo, y emergir y ser revestido con ropaje blanco. Bueno, de hecho, por eso antiguamente los cristianos vestían durante una semana esas ropas nuevas blancas. Y algo así acá se relata entonces. A eso me parece que hace un poquito de referencia a esto, lo que está acá se escribe en Efesios. Los cristianos que fueron bautizados efectivamente fueron despojados, se han desvestido del ropaje viejo y han puesto una ropa nueva. ¿Cuál es esa ropa vieja? Esa ropa vieja es la ropa que se usa en el mundo. Es una ropa que expresa, digamos, mi simpatía con los valores de este mundo. Aunque eso todavía es un poquito, ¿cómo decirlo? Suena a veces un poquito como que el mundo, bueno, es todo malo. Pero si se acuerdan, y acá lo podemos ver muy bien, fíjense, si uno hace una lectura detenido. Ser del mundo para el texto de Efesios quiere decir lo siguiente: conducirse como los gentiles, es decir, los que todavía son del mundo, los que no han conocido a Cristo, los que no se han bautizado, en la vanidad de sus mentes. Vanidad es algo, futilidad, algo que hoy está y mañana ya no. Es decir, capaz un poquito como las modas que aparecen y desaparecen, ¿no? Futilidad, vanidad, algo que está hoy y mañana ya no. En la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, tener el entendimiento no con la luz de claridad, digamos, para ver claramente, sino ver así y al mismo tiempo no ver. Es decir, es un ver, pero es más bien un no ver. Teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios, o de la vida que viene de Dios, es decir, alejado, o una palabra, digamos, alienado, es decir, siendo, digamos, alejados o de ese propósito original de la vida de Dios para este mundo. Alejado de ese propósito original, se podría decir. Teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la ignorancia, es decir, algo que no tiene que ver necesariamente solamente con no poder entender, sino por no querer entender, no querer entender ese propósito de Dios, ese propósito original de Dios, debido a la dureza de su corazón. Ahí hace punto el texto. Bueno, el modo de conducirse en este mundo, los valores de este mundo, no es que es algo impuesto de arriba, digamos, de alguna entidad demoníaca o de alguna entidad, sino los valores del mundo nacen de la dureza del corazón humano. Por eso Jesús tiene muy claro, por eso hago referencia a esto. Jesús le dice a los fariseos que cuando ellos se mofan porque los discípulos comen supuestamente de forma impura, no hacen la limpieza ritual de las manos antes de comer. Y ahí él dice que no lo que entra en el ser humano hace la impureza del ser humano, sino justamente lo que sale de su corazón. Y por eso también Jesús dice en otra instancia, de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Es decir, los valores de este mundo no son algo impuesto arriba, sino los valores del mundo nacen en la dureza del corazón. En la dureza del corazón. Y eso es lo que justamente hace la diferencia entre un no bautizado y un bautizado. El no bautizado, el gentil, se viste todavía, digamos, a la moda, lo que corresponde a la dureza de su corazón. Se viste, digamos, de acuerdo a los valores que nacieron de la maldad y de la dureza del corazón. Ropas que de cierta forma siempre están a la moda. Ropas con que uno puede estar siempre bien, digamos, en este mundo.
¿Por qué? Porque nacen en la dureza del corazón humano que no conoce a Dios. Y es más, en el corazón que es enemigo de Dios. Porque en eso fueron muy claros los reformadores, y a veces es un poquito difícil de entender eso, pero creo que a la vez no es tan difícil de entender. Ser del mundo significa entonces manejarse según la dureza del corazón humano. Dureza del corazón humano en la Biblia, ¿qué hace referencia? En primer lugar, y llanamente dicho, y con palabras muy sencillas, querer ser como Dios. Querer ser como Dios. Entonces, uno puede decir, sí, pero yo no quiero ser como Dios. Examínate, hermano y hermana. En los momentos en que a ti se te concedió un granito de poder, ¿cómo actuaste? Examínate, querido hermano y querida hermana, cuando sentís que hay una persona que tiene más poder que ti, si no surge una envidia dentro de ti. Examínate, querido hermano y querida hermana, cuando estás en algún lugar y no soportás los caracteres de las otras personas. Y cualquier cosa que se dice ya es un ataque a tu susceptibilidad. Hay unos cuentos muy interesantes que justamente hacen referencia a eso, es lo que dije. El traje hace al hombre, o el hábito al monje. Hay un cuento del siglo XVIII de un pobre sastre que, teniendo la posibilidad, digamos, de acceder a ropaje fino, se puso ese ropaje fino y la gente lo confundió con un conde importante polaco. Y él usó esa confusión, él usó ese engaño, él usó eso de que las personas se rigen más por su vestimenta que por otras cosas. Se rigen justamente por la vanidad de sus mentes y por la dureza de su corazón. Y ese sastre usó ese momento de gloria que tuvo. Como muchos de nosotros usamos los pequeños momentos de gloria que se nos da, esos pequeños granitos de poder para poder ejercer poder sobre el otro. Y eso tiene que ver con que en el fondo cada uno de nosotros tiene un deseo de ser divino. Cada uno de nosotros tiene un deseo de ser como Dios allí donde podemos ser como Dios. Y donde se nos da esa posibilidad, allí gustosamente lo agarramos. Y eso va a ser cada vez peor, porque este mundo va un poquito hacia la divinización del ser humano. Y en un ambiente que está lleno de dioses, ¿cómo yo no voy a no voy a querer ser también un Dios más entre todos ellos? Eso es en el fondo dureza del corazón y eso es lo que hace la moda de este mundo. Eso es lo que en el fondo está en todas las lógicas con que uno se topa. Y de ahí vienen todos estos males, la hipocresía, el falso testimonio contra el prójimo, la maldad, la envidia, el deseo de matar, el engaño matrimonial, el engaño entre personas. Todo eso nace de la dureza del corazón y todo eso tiene que ver con ser alienado del propósito original de Dios. Por querer ser como Dios. Por querer ser como Dios. Y eso lo demostramos en nuestra forma de vestir, de cierta forma. Pero el texto dice, ustedes se han despojado, ustedes que fueron bautizados se han despojado de ese ropaje viejo. ¿Y por qué se han despojado? Porque fueron renovados en el espíritu de su mente, fueron renovados en el espíritu de su mente. Les inhabita otro espíritu ahora, ya no la vanidad de su mente, sino otro espíritu que viene de arriba, porque eso es lo que confesamos, que en el bautismo somos desvestidos, digamos, del mundo, porque nos viene a inhabitar el Espíritu Santo, el Espíritu que es de arriba, el Espíritu que es de Dios, el Espíritu que hace que podemos vivir como hijos suyos. Y al mismo tiempo, y eso es lo lindo, digamos, de estas viejas liturgias bautismales, fuimos revestidos de un nuevo ser humano.
Nos es dado un nuevo ropaje. Y acá hace referencia ¿a qué? A Cristo Jesús. Es decir, cuando nacemos somos revestidos de Cristo. Es como que Cristo es un ropaje que nos es puesto. Y esa ropa que nos es puesto, de cierta forma, es así, nos va moldeando. Nos va moldeando. Es un traje maravilloso porque nos va moldeando a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué la insistencia en todo eso? Porque demasiadas personas no viven según su bautismo, se olvidaron completamente de su bautismo, ni siquiera saben ya lo que significa su bautismo. Y no han aprendido, digamos, que son dos cosas lo importantes. Ser justificado por Dios, eso es el bautismo. Y ser revestido por Cristo, la santificación, la vida santa. La vida santa no por lo que yo quiero hacer para agradar a Dios, sino la santificación es, queridos hermanos y hermanas, vivir de acuerdo al bautismo y vivir de acuerdo al traje que me fue puesto. Y ahí sí el traje moldea al hombre y a la mujer. Pero el traje es ese que fue creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, Cristo Jesús mismo. Él es el que nos va moldeando. Pero para eso tenemos que saber vivir a partir del bautismo, amados hermanos y hermanas. Es necesario realmente que nosotros seamos cristianos en el mundo sin ser del mundo. No manejarnos ya según la dureza de nuestro propio corazón, sino manejarnos según el Espíritu Santo que habita en nosotros, para poder estar en sintonía con ese propósito de Dios, no estar alejados, no estar alienados de la voluntad de Dios. Por eso este texto en primer lugar es dirigido entre los bautizados, entre nosotros, para que podamos volver a entender cuál es realmente el núcleo que hace que podemos ser cristianos. No de repente convencer a que las personas nos imiten a nosotros, los no cristianos, sino en primer lugar, amados hermanos y hermanas, se trata de que nosotros nos convertamos en imitadores de Dios. No ya ese deseo maligno en nuestro corazón de querer ser como Dios. A partir del bautismo podemos ser como Dios. ¿Y por qué podemos ser como Dios? Por Cristo que nos moldea. Y Cristo es el único que es Dios y que fue como Dios, pero que no se aferró a ese ser de Dios. Por eso ese ropaje nuevo que nos es puesto sí es una ropa de poder, sí es una ropa de verdad, sí es una ropa, digamos, de toda dignidad. Pero fíjense, Jesucristo, si bien tuvo toda la verdad, no juzgó, sino fue un testigo de la voluntad y del amor de Dios. Si bien tuvo todo el poder, pero Él no usó ese poder para hacer lo que se le cante, sino Él usó ese poder para ponerse al servicio de los demás. Si bien Él tenía toda la razón, Él no fue duro con los lerdos de entendimiento, sino se puso al paso de ellos. Ese es el ropaje nuevo que nos es puesto, un ropaje que se destaca por su amor. Propónganse ese ropaje. Si ustedes realmente quieren ser como Dios, la única forma de ser como Dios es dejarse poner el traje que es Cristo Jesús, dejarse moldear por Cristo Jesús. Y con Él sí podemos imitar a Dios, con Él sí podemos ser como Dios, pero como Él fue como Dios. No como nuestra dureza de corazón quiere que seamos. Y si realmente dejamos valer eso, si aprendemos a ser como Cristo, si aprendemos a Cristo, se hace efectivo el bautismo. Entonces sí es posible lo que después relata el texto, o a lo que sí nos llama imperativamente el texto, y que no hace falta que se lo explique, porque es bastante claro. Fíjense lo que dice. Primero habló sobre dejar valer el bautismo y dejar valer la santificación por medio de Cristo Jesús. Y después dice, por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo.
El que robaba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente haciendo con sus propias manos lo que es propio, lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. Anden en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor agradable a Dios. Seamos imitadores de Dios. Seamos no del mundo, pero estemos en el mundo para ser sal y luz, para ser imitadores aquí, imitadores de Dios mismo, dejándonos moldear por Cristo Jesús, viviendo a partir de lo que sucedió en nuestro bautismo. Aprendamos a Cristo, aprendamos a Él, aprendamos a ser como Él, para poder ser de Dios de buena forma, para no entristecer al Espíritu Santo que nos fue dado en nuestro bautismo. Amén.